En este segmento vamos a hablar del precio del petróleo. Miren, un grupo de operadores, de expertos que intervienen en el mercado comprando y vendiendo una gran cantidad de contratos a futuro de petróleo, de crudo, que sirve para de ahí producir lo que se conoce como los derivados blancos, como es el caso de las gasolinas, como es el caso del diésel o gasoil y otros productos más, LP o también el fuel oil pesado. Pues bien, todos esos productos están derivados del petróleo. Y lo que dicen esos expertos es que hay en la actualidad un desajuste entre la oferta y la demanda. La demanda va a seguir creciendo todavía en los próximos años. Sin embargo, la oferta es probable que no crezca al mismo ritmo porque está en una situación en la cual ya se percibe que habría una sustitución hacia una economía más verde, hacia actividades que no consuman tanto petróleo y derivados, y por lo tanto no van a ser inversiones nuevas que sean suficientes como para caerle atrás al mismo ritmo de la demanda. Ante esa situación es lógico que se perciba una tendencia ascendente del precio del barril de crudo. Y ellos señalan que en los próximos meses, puede ser 6 meses, un año, pero en los próximos meses la tendencia es que siga subiendo el precio y que se coloque por encima de los $100. Por encima de los $100. Eso es un impacto fuerte para la economía dominicana. Para que ustedes tengan una idea, por cada dólar que se incrementa el precio del barril de petróleo en general de los combustibles, se deteriora la balanza de pagos al año en $50 millones por cada dólar. Es decir, que si usted tiene que se incrementa en $10, estamos hablando de $500 millones. 500 millones de dólares. Y estamos hablando de que el precio, para que ustedes tengan una idea, el 17 de agosto del año 2020, el precio era de $40.59. El barril de petróleo, $40.59. Y ahora está en $72.49. Tomemos 72.49 menos 40, 72.49 menos 40.59, 31.90 por 50, estamos hablando de casi 1.600 millones de dólares adicionales, casi 1.600 millones de dólares, un golpe. Y obviamente que ese precio impacta de una forma muy negativa a la economía dominicana. El gobierno del presidente Abinader ha enfrentado esas alzas congelando el precio de paridad, y registrando una deuda. Habría que ver si eso es legal o no es legal, y para eso le voy a hablar en unos minutos sobre ese tema. Ahora, lo que sí es importante es que ese subsidio, porque cuando el gobierno decide no trasladar todo el incremento de los precios internacionales o no trasladar nada una determinada semana o durante varias semanas, pues usted se pregunta, además de la legalidad o ilegalidad, que eso lo voy a dejar de lado por ahora, usted se pregunta, bueno, ¿qué impacto tiene esto sobre la población? Cuando usted hace el análisis de quién consume más en términos absolutos e incluso relativos de combustible, entonces se da cuenta de que los más ricos son los que más consumen. Es decir, que esa medida donde el gobierno ya ha registrado más de 3.300 millones de pesos de recursos que debió de haber trasladado al consumidor y no lo hizo, se aguantó el gobierno, esos 3.300 millones de pesos, habría que preguntarse, bueno, ¿a quién han beneficiado? Han beneficiado más a los más ricos. Si usted distribuye por quintil, por decil, como usted quiera, usted distribuye cómo se ha colocado ese subsidio, esos 3.300 millones de pesos que el gobierno ha dejado de cobrar de impuestos. Usted dice, bueno, ¿a quién yo he beneficiado? Definitivamente ha beneficiado muchísimo más a los ricos, muchísimo más. Es decir, que ahí cabe entonces lo siguiente.
si usted va a tomar una política de amortiguar el incremento de los precios de los combustibles, lo que debe hacer el gobierno es, en vez de beneficiar a toda la población y beneficiarla de manera tal que no se tome en consideración que quien más se está beneficiando son los más ricos, pues entonces lo que habría que hacer es decir, bueno, mira, vamos a buscar una medida que amortigue, pero que no beneficie a los ricos. Y ahí pudiera ser con la tarjeta de solidaridad. La tarjeta de solidaridad o la de la que han puesto ahora, que la han sustituido, pero sigue siendo, para mí, para mucha gente, seguirá siendo siempre la tarjeta de solidaridad porque simplemente le cambiaron el nombre. Pues lo que habría que señalar es lo siguiente, que se pudiera perfectamente determinar cuál es el monto del impacto de esos incrementos de los precios de los combustibles y trasladárselo a los segmentos más pobres y más vulnerables. Eso es el 50% de la población. 50% de la población es pobre y vulnerable. Algo más del 20% es pobre y 30% o algo menos del 30% es vulnerable. El resto, ya ahí tú tienes clase media y clase alta. Ahí tienes los 4 grupos en términos de ingresos de la población. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque miren, yo tengo algunos amigos que tienen piscina y cuando ven que le subsidian o no le incrementan el precio del GLP, ellos la prenden y calientan su piscina con ese gas subsidiado, que es el mismo gas de la señora que está en su casa y que tiene un tanquecito pequeñito para cocinar. El mismo gas. ¿Quién usted cree que se beneficia más? Obviamente el que está calentando su piscina y su jacuzzi con ese gas subsidiado. Ahora, igual el combustible. ¿Quién usted cree que consume más combustible? Una jipeta de esa grandísima, que antes le decían los pecuesos largos, esos carros, o un carrito chiquito, o un motorcito eso de motoconcho. ¿Cuál usted cree? Un bucamoro, como le dice. ¿Cuál usted cree que gasta más gasolina? Entonces, ¿quién se beneficia más con el congelamiento de los precios de los combustibles? Obviamente eso. Ahora, si ese motoconcho tiene una tarjeta donde usted le pone el incremento que debió haberse registrado, se lo pone ahí y le incrementa el precio y lo amortigua, lo compensa, le compensa eso, ahí no habría ningún inconveniente. No habría ningún inconveniente, ninguno. Incluso es algo legal porque lo puede hacer por la tarjeta de solidaridad sin ningún tipo de problema por parte del gobierno. Ahora, antes de entrar al tema de la legalidad o no, miren, en el año 2014 nosotros tuvimos un aumento de los precios de los combustibles a nivel internacional que superó la barrera de los $100. Lo superó, o sea que es posible nuevamente que vuelva a suceder, no es posible. La única diferencia es que ahora hay alrededor de 6 millones de barriles de petróleo al año que ya no se van a consumir. Cuando hablo de 6 millones de barriles de petróleo, estoy hablando de, puede ser fuel oil o puede ser diésel, 6 millones de barriles. Si yo asumo que son $10, por ejemplo, $20, $30, lo que se ha incrementado el precio de los combustibles, usted puede decir, si yo tengo 6 millones de barriles que ya no voy a tener que comprar este año, entonces 6 millones por $30 que se ha dado el precio, yo me estaré ahorrando 180 millones de dólares. Y ustedes se preguntan, ¿y por qué este año no compraríamos 6 millones de barriles de petróleo? ¿Ustedes saben por qué? Porque la central termoeléctrica Punta Catalina sustituirá o se está sustituyendo esos 6 millones de barriles de petróleo. Esos 6 millones de barriles de petróleo estaría con una factura de carbón muchísimo más baja para generar la misma cantidad de electricidad. Por eso es que Punta Catalina desplaza a toda esa generación de electricidad que antes se hacía con diésel y que en fuel oil. Número 2, número 6. Lo desplaza. 6 millones de barriles. 6 millones de barriles. Lo desplaza Punta Catalina. Y eso obviamente que representa un ahorro importante para la población. Así que desde el punto de vista del sector externo, de las cuentas externas, de la balanza de pagos, no cabe duda de que el incremento de los precios de los combustibles no es peor
para la economía dominicana, debido a esa importante obra de infraestructura, es la central termoeléctrica Punta Catalina, que representa el 30% de electricidad de este país. 30% de electricidad de la República Dominicana lo genera la central termoeléctrica Punta Catalina. Bien, cierro ese punto. Y ahora vamos a pasar al tema de si es legal congelar los precios de los combustibles. Miren, el ministro, y todos ustedes recuerdan que hubo una campaña donde él decía, y que se desarrolló bajo el concepto de la fórmula de Ito, se dio a conocer como la fórmula de Ito, donde Ito demostraba que se pagaban muchos impuestos sobre los combustibles, y que él recomendaba, bueno, esto hay que bajarlos porque están demasiado altos, y le decía a la población que la población era dueña de la refinería y no lo sabía. Pues bien, ganó el presidente Abinader, nombró a Ito Bisonó en Industria y Comercio. Yo no sé si eso estuvo bien por parte del presidente, no lo sé. Quizás lo dieron haber nombrado en otro lugar, pero nombre Industria y Comercio exactamente, y la gente le comienza a pedir, bueno, ¿qué pasa con la fórmula de Ito? Lo que ha hecho el gobierno ante los incrementos de los precios es decir, bueno, ¿qué nosotros podemos hacer? Congelar. Y la pregunta ¿es eso legal? La ley 112 de gravamen a los combustibles establece las figuras impositivas. Bien, la 112-00. Impuestos que se ajustan trimestralmente por el determinada evolución del índice de precios, se van ajustando. Y así se han ido ajustando. Bien. Luego se da el decreto que el 307-01, que reglamenta esa ley 112-00. Y posteriormente, en el año 2011, establece el C25-11 todavía elementos más específicos para poder manipular un poco la fórmula de paridad. Pues bien, esa legislación, cuando uno la revisa, específicamente en el artículo del decreto C25-11, el artículo 5, establece que cuando hay un incremento intersemanal de los precios de los combustibles por encima del 1%, entonces ahí en ese momento el gobierno pudiera no traspasar la totalidad, es decir, hacer un traspaso parcial del incremento de los precios, pero en ningún momento dice congelamiento, en ningún momento lo dice. Es decir, que la legislación actual no permite que el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, congele los productos. Usted me dirá, pero eso es muy bueno, Yo le digo, perfecto, ya yo le demostré que beneficia más a los ricos. Pero yo estoy de acuerdo con usted que eso suena bonito, es bueno. Entonces, dado que no es legal, yo lo que le recomendaría a Ito Bisonó es lo siguiente: que se siente con el Congreso. Él fue congresista, creo que 16 años, 16, 20 años. Un excelente congresista. Entonces, decirle a Ito, mira, siéntate con tus amigos congresistas para modificar la ley 112 que te permita hacer ese congelamiento. Porque de lo contrario, ten en cuenta de que esa coordinación que tú estás haciendo con el ministro de Hacienda y el ministro de Economía, una coordinación que tú haces que está perjudicando las finanzas públicas. Porque aun cuando tú lo veas como positivo, tú estás impactando negativamente y dejando de cobrar 3.300 millones de pesos. Y eso perjudica a las finanzas públicas, y si no estás dentro del marco de la ley, eso pudiera desembocar en una situación que no es adecuada. Por eso te recomiendo, Ito, que le pidas al Congreso que te modifique la ley 112-00 y que aproveche la promesa del presidente del 27 de febrero y que bajen los impuestos. Aprovecha ahí que bajen los impuestos, pero mientras tanto que te den la oportunidad, la capacidad de congelar los precios. Yo creo que ese es un consejo de buena fe de parte de Tecnopol para el ministro, nuestro querido amigo Ito Bisonó. Vamos a la pausa.